Bienvenidos a un devocional más con el libro de Primera de Corintios. Recuerde que ya estamos por el capítulo 5 y vamos a hablar de este tema que es muy interesante, el hombre de la iglesia entregado a Satanás. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 3 al 16. Recuerda que estoy usando la NTV y dice lo siguiente: aunque no estoy con ustedes en persona, está escribiendo Pablo, sí lo estoy en el Espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Pablo escribe esta carta entre el año 54 al 57 y lo escribe con esta autoridad. Versículo 5 dice, entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor. Ahora, el siguiente versículo lo vamos a ver más adelante, pero sabes, hay algo muy interesante en esta porción de la escritura que estamos leyendo. Como les expliqué, Pablo del año 54 al 57 funda esta iglesia, pero estaban haciendo de la gracia una desgracia. Si has estado atento al anterior devocional, sabes de qué estoy hablando. Pero si no lo has hecho, mira, era un hombre que estaba dentro de la iglesia teniendo o acostándose con su madrastra. Esto ni se permitía en los círculos paganos, porque ya había registros de que esto estaba prohibido, y ni se permitía dentro de la ley, pero ellos lo estaban permitiendo. Es decir, cuando la gracia se vuelve permisiva, miren, llega a ser una desgracia. Desgracia para la persona, desgracia para la iglesia, y es muy fácil llegar a ser una iglesia libertina bajo esa filosofía de que estamos en el tiempo de la gracia. Y el pecado, bueno, todos pecamos y hay una filosofía, un pensamiento que a veces no se considera como algo inofensivo, pero es inofensivo. La gracia es responsabilidad. Y la gracia que me salva es la gracia que me santifica. No debe ser usado de una forma permisiva o libertina. Pero ellos lo estaban haciendo. Entonces, Pablo dice dos cosas muy importantes en estos versículos. Uno, yo ya emití mi juicio, yo ya estaré presente en espíritu. No significa que se está transportando, ¿no?, en el espíritu, pero él, con la autoridad que tenía, porque él había empezado esta iglesia, entonces dice, yo estaré ahí. Y mi juicio es el siguiente: expulsen a ese hombre. Expúlsenlo y entréguenlo a Satanás. ¿Y qué significa esto? Y esa es la segunda parte de este devocional. ¿Sabes qué? La disciplina debe ser correctiva. Y esto no debe ser visto como un castigo de parte del apóstol, sino que al sacarlo de la iglesia va a estar expuesto realmente a que Satanás haga lo que tenga que hacer, porque él lo está permitiendo, porque su carne lo está permitiendo. Y al hacer esto, él pueda darse cuenta de lo que ha perdido, porque tenemos un dicho popular: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y muchos cristianos no saben lo que tienen en la iglesia, como familia, como persona. No saben hasta que lo van perdiendo. No saben del amor que es tener en la iglesia, o la protección que la iglesia tiene por la protección dada obviamente por el Señor bajo lo que nosotros llamaríamos la oración de los pastores, los ministros, por esas personas, porque eso es nuestro deber como pastores. Yo tengo que orar y debo de orar y estoy orando por las personas que vienen a la iglesia. Pero si no vienen a la iglesia, si ya deciden irse a la iglesia, yo no tengo por qué orar, no es mi responsabilidad. Y a eso se está refiriendo Pablo. O sea, déjenlo ahí, déjenlo que se vaya un momento. Y si ese momento le hace reflexionar que está alejado, que está equivocado, que está en error, porque a veces tristemente muchos no se dan cuenta, porque en la iglesia están tratando de mentir y ocultar, y eso todavía los estimula a seguir viviendo en pecado. Cuando ya se ha descubierto, bueno, pues háganlo, ¿no?
vivan como quieran vivir, porque ya no son parte de la iglesia y no deberían ser parte de la iglesia. Entonces, la disciplina que está ejerciendo Pablo era para corregirlo. Y esto no significa, ¿sabes? Ahora lo mandamos al infierno, ¿no? Al lago de fuego. No, su naturaleza pecaminosa sea destruida. Significa que cuando esté sin la oración del pueblo y cuando ya no esté en la comunión de la iglesia, se dé cuenta qué tan feo, qué tan, no sé, es horrorizante es el pecado, porque algunos no se dan cuenta, ¿no? Y como te dije, a veces el ocultarlo los estimula. El esconderlo les hace sentir mejor y les hace dar más ganas de hacerlo. Pero cuando ya todos saben y dicen, ¿sabes qué? Mejor retírate. Y ahí se sienten como que, oye, ¿por qué está pasando? Y dice el texto, puede ser, en la gracia, esa gracia sí, que le salve el día que el Señor venga. Puede ser que Él se dé cuenta, regrese. Y ahí entra la gracia. ¿Cuándo? Cuando la persona se ha arrepentido de su pecado. No cuando la persona continúa en el pecado. Sino Pablo también dice, ustedes que son espirituales, si ven a un hermano caer, levántenlo, restáurenlo. La restauración da la gloria al Señor. El arrepentirse da la gloria al Señor. Pero el vivir en pecado dentro de la iglesia, sin confesar su pecado, viviendo un pecado oculto como esta inmoralidad sexual, esta pornilla en el griego, ofende a la santidad de Dios, daña al cuerpo de Cristo y sobre todo hace caer en una vergüenza única a la iglesia santa del Señor. La iglesia debe ser santa. La Biblia dice, cuando Él venga, Él vendrá por una iglesia sin mancha ni arrugas, con sus vestiduras limpias. Y es deber también de los ministros o pastores disciplinar, corregir cuando la iglesia está siendo contaminada por las personas que están pecando repetidamente y no se arrepienten de su pecado. Que el Señor siempre nos dé gracia. Y si tú estás en esta situación, mira, detente, porque el pecado afecta al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, el pecado, la pornella, la inmoralidad sexual, afectó el pecado a todo el pueblo. En el libro de José se muestra que un pecado corrompe, un pecado destruye a las personas que más amas, que más quieres. Y ten mucho cuidado de no seguir en esa situación. Regresa a Dios. No importa en la situación que estés. Mira, no importa dónde te hayas escondido o hasta dónde estés ahora comprometido con tu pecado. Hay gracia, hay misericordia, hay perdón en Dios, pero tienes que dejar el pecado y el Señor, así como a este hijo pródigo, le hizo fiesta, lo lavó, lo ayudó, lo levantó. Dios quiere hacer lo mismo, pero regresa, deja el pecado, deja de hacer lo malo, arrepiéntete y vuelve a Dios. Nos vemos en el próximo devocional.